Pues damos gracias a Dios por el privilegio de estar nuevamente reunidos en su nombre para este día de adoración. Y bueno, queridos hermanos de allá de Altamira, Tamaulipas, es un gozo volver a encontrarnos. Antes de comenzar la exposición de esta mañana, quiero poner esto en manos de Dios para que sea Él el que nos dirija, para que sea Él quien hable a través de su siervo. Oremos. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos, Padre, para esta celebración, para este tu día, bendito Dios. Nos gozamos unos con otros, nos consideramos y estimulamos al amor unos a otros. Y queremos, Padre, en lo particular, Señor, que tú utilizas a tu siervo en esta mañana, que me des la sabiduría y las palabras adecuadas y que seas tú a través de mí, que tu mensaje sea totalmente para edificación, pero sobre todo para honra y gloria tuya, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que abras nuestra mente, nuestro corazón, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra y que todo lo que se hable o se diga, Señor, solamente sea para alabanza y gloria tuya. Todo esto te lo ponemos a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hoy en este tiempo es tiempo de sepultarse. Y tal vez la frase suene muy difícil y muy dura, sobre todo por las condiciones actuales que estamos viviendo físicamente en cuanto al ataque de esta pandemia a través de este virus maligno. Y bueno, lo que menos quiere uno pensarse es, o lo que menos uno quiere pensar es en la muerte y mucho menos en la sepultura. Pero cuando hablo de sepultarnos, o hablo de sepultarse, que es el tiempo de sepultarse, estoy hablando en un sentido espiritual. Y esto es algo que debemos hacer continuamente, todos los días, porque hay que recordar, entre otras cosas, lo que el apóstol Pablo habló ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Teniendo como base ese versículo, vamos a ver el pasaje que nos va a ocupar en esta mañana, un pasaje que está ahí en el libro de Mateo y que habla precisamente de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Estoy ahí en Mateo capítulo 27, versículo 57 en adelante, donde dice: Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, y le dijeron: Señor, nos acordamos de que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Como dije antes, sepultarse no admite retrasos, no admite demoras. Hay que considerar que el sepultarse nos va a la vida, pero sobre todo tiene que ver con la vida eterna. Todos aquellos que hoy nos congregamos tenemos del Señor en su palabra una lección que se muestra en su propia vida. Él murió y fue sepultado. Su cruz tuvo como fin la tumba nueva de José de Arimatea, una roca que al ser colocada a la puerta de la misma
cerraba los ojos de todo el mundo en un episodio más de los levantamientos judíos. La sepultura de Jesús no es el fin de un suceso marcado por el fracaso, es la consumación de su sacrificio y la última batalla en contra del más poderoso enemigo, la muerte. Por eso Pablo escribe ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, ¿dónde está oh tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Refiriéndose obviamente a este suceso. Jesús enfrentó en su ministerio uno a uno los enemigos del hombre, la religión como legalismo, y hay que notar que esto es lo que todavía seguimos enfrentando hoy en día. Muchos de nosotros creemos y todavía aseguramos que solamente a través de cumplir con toda la ley, con toda la sana doctrina, es que tenemos oportunidad de un día estar en la eternidad. Y si bien es cierto que tiene que ver con nuestra salvación, lo cierto es que jamás tengamos que olvidar que somos salvos por gracia, solamente por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas obras, el llevar la sana doctrina, es una consecuencia de la gracia, es una consecuencia de lo que nosotros creemos que Jesús hizo por nosotros. Los judíos no lo consideraban así. Para ellos la ley, para ellos el legalismo, la religión como legalismo era la base para considerar agradar y estar con el Señor. Pero también enfrentó nuestro Señor el poder político y militar opresor, las enfermedades, los espíritus esclavizadores, la miseria moral y espiritual que se había dado dadas las condiciones y situaciones que ya explicamos en cuanto a cómo consideraban la ley los fariseos. Esto había hecho que el pueblo entrara desde mucho antes en una miseria moral, pero sobre todo espiritual. Mateo refiere a su lucha en contra del último y más poderoso enemigo del hombre, la muerte. La enfrenta en su propio terreno, en el devastador poder que hace que deje latir su corazón, su sangre. Ya no hay dolor, ni sudor, ni sangre. El cuerpo de Jesús pende del madero sin vida. Todo es silencio, oscuridad. El drama de la redención culmina. Pero ¿qué de nosotros, impasibles espectadores de la muerte de este justo? ¿Qué nos dice que significa? ¿Qué entraña para nosotros hoy aquí su muerte? Y es así como comencé, con lo que habla el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo tú y yo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros. El sepulcro, ya no vivo yo. Afirmamos que sepultar no admite demoras, no admite retrasos, mucho menos indecisiones o retrocesos. Y vuelvo a aclarar que estoy hablando en un sentido espiritual, que al referirme al sepultarme, estoy hablando en el sentido espiritual de haber muerto con Cristo. Jesús murió en el madero, su cuerpo fue recibido por un simpatizante y colocado en un sepulcro prestado. Las mujeres que le siguieron observaban la escena. Imaginemos su dolor. Pablo afirma al hablar del bautismo que también nosotros, los seguidores, hemos muerto con él, simbolizando este hecho cuando bajamos al agua en el bautismo, muertos y sepultados. Ahí está la clave, muertos y sepultados. Morir y ser sepultados. He aquí la primera tarea que debe haber en la vida de todo cristiano. Antes de caminar, antes de aprender, antes de servir, es preciso morir y ser sepultado. Nuestro Señor lo habló así en la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos
bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene el caminar, luego viene la enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego la promesa: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el morir a través de la sepultura del bautismo es la primera tarea del cristiano. Esto es algo que nunca debemos dejar de lado. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Antes de caminar, antes de aprender, antes de servir, es preciso morir y ser sepultado. No puede ser de otra manera. No podemos inventar un plan diferente, porque ese es el plan de salvación que ha puesto el Señor ahí en el Nuevo Testamento. Acompañar a Jesús hasta la cruz, crucificarse con Él y dejarse colocar en el interior de una tumba. Sepultarse es llegar hasta el final, para que no haya dudas, incertidumbre o demoras o retrasos. No deja de ser cierto que muchos fueron y son simpatizantes de Cristo. Lo bajan de la cruz, lo sepultan, cierran la tumba y asunto concluido. Caminan hasta su casa y continúan en los ajetreos de la vida secular. Seguro que recuerdan sus enseñanzas, sienten su muerte, sufren su separación, pero la vida tiene que seguir. Exclaman algunos, no aceptan que la cruz y el sepulcro son parte del discipulado, del seguimiento de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fácilmente y con hechos altruistas se desentienden o nos desentendemos del sepulcro, pero no, es tiempo ya de sepultarse. De lo contrario, la muerte permanece poderosa ante el hombre, devastadora, imbatible. Tarde o temprano el hombre debe enfrentarse a la muerte, no hay otra. O la enfrenta solo, ojo con esto, o la enfrenta solo, o la enfrenta bajo el peso de la cruz, o la enfrenta como condenación o como la culminación de la vida. Hoy vemos a muchos amados nuestros caminar por la vida bajo el peso del pecado, bajo el poder destructor de la muerte. Hoy la muerte espiritual les provoca caos en la mente, en su cuerpo, en su espíritu, en su vida familiar, en su vida profesional, social, económica, política. ¡Qué dura opresión! El pecado todo lo desorganiza, afecta la integridad de la vida humana. Por eso, ante la muerte, Jesús avanza el camino y nos lleva de la mano, nos invita a que vayamos con Él hasta la cruz y con Él hasta el sepulcro. Hoy es tiempo de sepultarse. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. El pecado en nosotros debe morir. La carne debe morir. Del pecado Cristo se encarga. De la carne se encarga el Espíritu Santo. Pero cada uno sabe que hay que morir y que es una decisión que está en nosotros. Solo tú y yo podemos decir: ya no vivo yo. Renuncio a gobernar en mi vida, renuncio a mi propio proyecto, renuncio al poder devastador del pecado, quito mis ojos y mi corazón de mí, de mi egoísmo, y entonces debo afirmar con todo mi ser: Cristo ahora vive en mí. Su muerte y sepultura fue la mía, y así lo testifiqué cuando fui bautizado. Es tiempo de sepultarse, afirmando y asumiendo que ahora Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros. Reiterémoslo: vivimos en Él y Él en nosotros, vivimos en Él y Él con nosotros. Más que compañerismo con Cristo, la vida cristiana es una comunión con Él, una relación personal con Él, en una relación en que el hombre da en la medida en que ha recibido. Sepultarse no es solo a la muerte, a la vida antigua, es también la afirmación de vida de Cristo en nuestro ser. Ahora mis manos son suyas, mi mente
mi corazón, mis pies, todos los órganos, sistemas y sentidos que forman mi cuerpo son suyos, son de Él. Él es el que reina, Él es el que manda para que Él cumpla su propósito en mí y su proyecto en la historia. Ahora bien, todo esto nos lleva en un cambio a vivir por fe. El bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte. Es testimonio a la vez de que creímos en Él. Es testimonio de fe. En el mismo sentido, la vida cristiana es un camino de fe. Por eso Pablo dice, ahora por fe andamos y no por vista, porque cada paso que damos como muertos al mundo y al yo, lo damos en una lealtad que Jesucristo, nuestro Señor, nos merece. Caminar en fe es caminar en lealtad, es caminar en fidelidad, es caminar en compromiso con el propósito de Dios para nuestra vida y su proyecto para este mundo. La tensión de estar caminando es clara, porque es cierto, hay humanidad en nosotros, pero humanidad que en su vertiente de nueva vida la entendemos ahora en la fe. Hay tensión que trasciende para crecimiento o para miseria, si gana en nosotros la carne. Aclaremos, cuando al bautizarnos testificamos de nuestra muerte y sepultura con Cristo, anunciamos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y que por ahora, aún viviendo en el tabernáculo terrenal, que es lo que habla Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el 27 en adelante, sino que Cristo vive en mí y que por ahora, como dije, viviendo en el tabernáculo terrenal, que es nuestro cuerpo, caminamos por fe, depositando en Cristo nuestra confianza de que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la culminará en el día final. Esto es lo que Pablo también habla en Filipenses capítulo 1, versículo 5, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, no nos desentendemos de su sepultura, ni creemos que en ella está el final de su obra. Le acompañamos hasta el sepulcro y enfrentamos con él la muerte para vencerla. El sepulcro significa de la vida a la muerte. En la perspectiva cristiana, la vida germina de la muerte. Por eso no podemos esperar. Hay que sepultarse en el sentido espiritual, sepultarse con Cristo, el único que enfrentó la muerte y la venció, morir al viejo hombre y resucitar en Cristo al nuevo hombre, creado a la imagen y semejanza de nuestro modelo. Cristo resucita en el corazón del que se ha sepultado con él y se hace presente a través del Espíritu Santo, del otro Cristo que es la voluntad que en él nos dejó a través del Espíritu Santo. Porque si la carne es muerte, el Espíritu es vida. Cristo resucita en nosotros, nos ama, y Cristo resucita con nosotros para acompañarnos en el sendero de la vida. A través del Espíritu nos da poder para continuar con su testimonio en todo el mundo. Es tiempo de sepultarse, de ofrecerle al Señor nuestra muerte y sepultura. La sepultura significa para nosotros morir al yo y al mundo, vivir en Cristo, con Cristo y por Cristo, caminar en fe y asumir la nueva vida que germina solamente de la muerte redentora. Morimos nosotros para vivir en Él y con Él, y de esta manera vivir en la dimensión redentora hacia el mundo, porque hay que morir por otros para que otros también germinen a nueva vida. El Señor dijo, el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, no puede dar frutos. Y es así como nosotros tenemos que estar muriendo al pecado, tenemos que estar muriendo continuamente a nuestro antiguo yo,
Y este pasaje que leí al principio y que relata, entre otras cosas, lo que Pablo posteriormente habla en Gálatas 2:20, nos debería llevar a pensar, nos debería llevar a considerar que de una u otra manera, para todos nosotros, es tiempo de sepultarnos. Es tiempo de morir espiritualmente a lo que éramos antes, de morir a nuestros deseos, de morir a las cosas de esta vida, a las cosas de este mundo. Y es tiempo de que, acompañados con Cristo en su resurrección, nosotros andemos en nueva vida, andemos en novedad de vida. Pablo habla bastante claro acerca de esto, simbolizando a través del bautismo lo que él expone ahí en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Y es así como lo deberíamos hacer en nuestra vida. Regresando al pasaje donde está la sepultura de nuestro Señor, hay algunas lecciones que nosotros también tenemos que aprender, lecciones que tenemos que poner en aplicación en nuestra vida como parte de lo que nosotros deberíamos estar haciendo y llevando a cabo. Hay 4 lecciones por lo menos que podemos sacar en cuanto a las actitudes que mostraron los discípulos, pero también sus enemigos y todos los demás. Número 1, aprendemos a mostrar afecto hacia el Señor, y esto lo tendríamos que hacer cada momento, en cada día, como símbolo simplemente de agradecimiento. Así que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor con temor y reverencia. Es lo que escribe Hebreos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Mira, José se ocupa de su entierro, junto con Nicodemo. Esa es la parte que complementa allá el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 39 y 40. Las mujeres atendieron en su sepulcro, es lo que leímos en el versículo 61. Si bien nuestra fe no se basa en sentimentalismos, el amor normalmente mostrará un lado también sentimental. Hay que recordar algunos ejemplos de esto. Entre otros está el de la mujer que llegó ahí cuando fue invitado por Simón el fariseo y que echó perfume en la cabeza y a los pies de Jesús. Y luego las mujeres que se interesaron en el sepulcro del cuerpo de Jesús, al igual que todos ellos, al igual que la forma en que mostraron afecto hacia el Señor, nosotros deberíamos estar dispuestos a demostrar nuestro amor y agradecimiento hacia Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si mostraran amor los unos por los otros. Otra lección que podemos aprender es, aprendemos a utilizar nuestras riquezas para el Señor, nuestros recursos. Mira lo que el apóstol Pablo escribe ahí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17 en adelante. Dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Aprender a utilizar nuestros recursos, nuestras riquezas para el Señor, para alabanza y gloria del Señor. Acordémonos de lo que David escribió ahí en Crónicas capítulo 29, versículo 11 al 14, cuando después de decir que todo le pertenece a Dios, ¿quién soy yo?, dice David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos voluntariamente ofrecer cosas semejantes, si todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos?
Obviamente José de Arimatea era un hombre bastante adinerado, ya que pudo tener una propiedad en Jerusalén, aun cuando él vivía en otra región. Los creyentes podemos tener toda una variedad de posiciones sociales y económicas. Algunos tienen mucho, otros poco, pero todos podemos seguir el ejemplo de José y poner lo nuestro a la disposición del Señor. Sería interesante hacer un inventario de nuestras posesiones y luego preguntarnos cada uno a nosotros mismos qué estamos haciendo con estas posesiones. ¿Las estamos aprovechando para el servicio de aquel que lo dio todo por nosotros? Y luego tal vez podemos preguntar al Señor lo que Él quisiera que hiciéramos con estas cosas. ¿Cómo podemos servirle mejor? Recordemos que en cuanto a lo que consideramos como siendo nuestro, solo somos administradores de estas cosas, administradores del Señor. Todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. José de Arimatea junto con Nicodemo lo entendieron así y estuvieron dispuestos a dar. La pregunta es, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dar para la honra y la gloria del Señor? Pero hay una tercera lección también. Aprendamos a tener el valor de confesarnos discípulos del Señor. Para José fue un punto clave en su vida junto con Nicodemo. Se presentó ante las autoridades para pedir el cuerpo. Ya que no era pariente de Jesús, le preguntarían por qué lo reclamaba. Y fíjate el cambio que produce el Evangelio. Fíjate el cambio que produce las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús. Si nos remontamos a Juan capítulo 3, ahí Nicodemo fue de noche para que nadie lo viera y tuvo una plática que seguramente influyó para cambiar su vida. Y ahora, en el momento que se requería, en el momento que se necesitaba, junto con José de Arimatea, fue ahí, exponiéndose a lo que todos ya sabemos que iba a existir de parte de los demás fariseos. Nicodemo y José eran parte de esos líderes religiosos. Se le critica por ser un discípulo secreto a Nicodemo, pero en este momento abandonó el secreto. ¿Y cuántos de nosotros debiéramos abandonar nuestros secretos que tenemos a veces de no confesarnos como discípulos de Cristo? Debemos estar dispuestos nosotros también a hablar abiertamente de nuestra fe en Jesús y nuestra identificación con Él. Por ejemplo, protestamos cuando la gente habla mal contra el Señor, blasfemando su nombre. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es lo que escribe Marcos en el capítulo 8, versículo 38. Una cuarta enseñanza. Aprendamos a tomar en serio las palabras del Señor. Ahí en el relato que leímos, y también particularmente en el relato de Lucas y en el de Juan, vemos la incredulidad con que los discípulos recibieron la noticia de la resurrección. No se la esperaban, aun si el Señor había repetido muchas veces que resucitaría. ¿Cuántas veces habló acerca de esto? Pero los discípulos parecían pensar que todo había terminado. Los adversarios de Jesús, sin embargo, se acordaron de sus palabras y les hicieron caso. Nos acordamos, dijeron, de que aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Fíjate, los adversarios tomaron medidas para hacer frente a lo que Jesús había dicho. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Nosotros tendríamos que aprender de aquellos que eran los enemigos de Jesús. Nosotros debíamos de aprender de aquellos que eran los que de una manera u otra obligaron a Pilato a
crucificar a nuestro Señor. Nosotros deberíamos cada día aprender a tomar en cuenta lo que el Señor dijo, tanto sus promesas como sus advertencias, y actuar en consecuencia. Si como creyentes actuáramos conforme a una verdadera confianza en todo lo que Jesús dice, quizás seríamos más convincentes para el mundo incrédulo. Simplemente hay, entre otras cosas, que recordar lo que Hebreos 2:1 advierte. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Efesios 5:15 en adelante, Pablo dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hay una serie de versículos que nos están constantemente recordando, que nos están advirtiendo de nuestro caminar, que nos están advirtiendo acerca de lo que estamos haciendo, que nos están advirtiendo de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es real, es viva, es valedera y que funciona aún en este tiempo tan terrible que estamos pasando con la pandemia, aún en este tiempo de aflicción, de sufrimiento. Nuestro Señor habla una y otra vez de la confianza que deberíamos tener en Él, y deberíamos de creerlo. Una cosa son las medidas de protección, las medidas sanitarias que cada uno debería seguir, pero otra también muy diferente es saber que Dios sigue en el control, que Dios tiene la potestad, que Dios tiene la soberanía, que Dios tiene la autoridad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si este virus ha venido a desestabilizarnos totalmente y sacarnos de una normalidad, también deberíamos estar conscientes en tomar todo esto como una enseñanza y en saber que el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de que nos veamos afectados no solamente en la salud, en la economía, en lo sentimental, en lo moral e incluso en lo espiritual, jamás debemos de olvidar que Él dice: y si pasas por los ríos no te anegarán, y si por las aguas no te ahogarás, si pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y son promesas que cada uno de nosotros debería poner en su vida, que cada uno de nosotros en un nuevo caminar, porque eso es caminar con fe, eso es caminar en el nuevo yo, eso es comprender, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La sepultura de nuestro Señor Jesús nos deja muchas lecciones que podemos aprender, tanto de los seguidores como de los adversarios. Decidámonos, por tanto, seguirle a Él de más cerca, manifestando nuestro amor por Él, confiando en Él y poniendo toda nuestra vida y nuestras pertenencias a su disposición. Esto es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida que honra y glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Por ello el título del mensaje: es tiempo de sepultarnos, es tiempo de morir con Cristo, es tiempo de enfrentar la resurrección con el poder del Espíritu Santo. Que todos aquellos que hemos cumplido con el plan de salvación sea un constante de estar muriendo una y otra vez a nuestra vida anterior, una y otra vez al pecado, una y otra vez a todo aquello que nos estorba, para resucitar a una nueva vida, para resucitar a una enfrentando con la carne. Sí, es lo que dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo en mí vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, o sea, esa no se va a quitar. Dice: lo vivo en la fe. Ese es el nuevo andar cristiano. Lo vivo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 encierra todo el proceso de estarnos sepultando día a día, de estar aprendiendo
todas las lecciones que hubo alrededor del suceso de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá que cada uno de nosotros tenga el deseo de vivir en una resurrección constante, de vivir en una nueva vida, de que nuestra vida realmente honre y glorifique al Señor. Es tiempo de sepultarnos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios los bendiga.